diplomada también en seguridad privada y soy la fundadora y actual presidente de la Central Unitaria de Seguridad. Ya, como hicimos un planteamiento para saber cuáles son las problemáticas en el tema de la seguridad privada, cómo podemos ayudar a los agentes y componentes de seguridad a poder defenderse de abusos que sufren muchas veces por las malas prácticas de alguna empresa, que no respetan los decretos o las nuevas normativas o simplemente no la conocen. Nos dimos cuenta que en el rubro de la seguridad hay demasiada ignorancia, lo que impide que el agente de seguridad pueda defenderse y tomar las acciones correctivas necesarias y obviamente que estén de acuerdo a las normativas, para poder enfrentar las problemáticas que está viviendo día a día en el ejercicio de su cargo. ¿Ya? Es por eso que la Central Unitaria tomó la decisión de empezar a educar a la gente en seguridad, ya darle las herramientas para que puedan conocer el rubro, profundizar en el rubro y poder defenderse de la mejor manera. ¿Ya? Vamos a partir nosotros en el tema de hoy. Tenemos un invitado, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a hacer clases todos los días viernes, o sea, pero como un tipo matinal. Vamos a tener invitados, entrevistas con profesionales de la seguridad, con asesores, con capacitadores, con prevencionistas de riesgo que están en el área. Hoy tenemos de invitado a Héctor Orellana, ¿ya? El primer invitado es prevencionista de riesgo, relator en materias de seguridad y jefe de monitoreo en el circuito de cámaras, en temas de retail, ¿ya? Bueno, yo les voy a explicar un poco de qué se va a tratar este programa que vamos a hacer todos los días viernes a las 20 horas, así que no se lo pierdan porque van a aprender muchísimo de seguridad, ya no no lo que enseñan en un curso de seguridad privada, sino que de las bases de la seguridad, ya sean los decretos, las normativas, y obviamente lo que aparece en la Constitución. Ya todo esto está estipulado en el artículo 32, número 6 de la Constitución, y la ley 20.502, que es la ley del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. ¿Ya? Vamos a ver, mientras llega el invitado, les quiero comentar qué es lo que les voy a enseñar. Les vamos a enseñar el tema de las leyes complementarias y obviamente, a ver, cuando yo me refiero a leyes complementarias, significa que son las leyes que como agentes y componentes de la seguridad tenemos que estar, nos regimos por esas leyes complementarias. O sea, son requisitos necesarios para poder estar dentro del tema de la seguridad privada, porque así lo exigen los decretos y las normativas vigentes establecidas. ¿Ya? Tenemos las leyes complementarias que son la 19.366, que de los temas que sancionan el tráfico de estupefacientes. Tenemos la ley complementaria, la 17.798, sobre control de armas. Está también la ley complementaria, la 18.314, que determina conductas terroristas. Ya 19.913, crea la unidad de análisis financiero. También tenemos la ley 19.927 sobre seguridad en los estadios, seguridad en el Estado, la 20.066 de la violencia intrafamiliar. Está la ley complementaria, la 19.327, que es de la violencia en los estadios. Ya, ¿a qué se refiere con leyes complementarias? Que que establecen que debes cumplir con todas estas normativas para poder ser un agente o componente de la seguridad. Estamos regidos, aparte de los decretos y normativas de la Ley de Seguridad Privada, tenemos que cumplir también con los requisitos de la ley complementaria. Entonces es muy importante conocer todos estos aspectos. ¿Por qué?
porque si tú no cumples con los requisitos de las leyes complementarias, no puedes ser un agente o un componente de la seguridad. ¿Ya? La seguridad privada se rige por muchas leyes, ya los decretos que son los que nos definen como para el rubro, y las leyes complementarias que son las que tenemos que cumplir, que son como una forma de requisitos para poder corresponder a las normativas de seguridad privada. Después, tenemos los decretos que rigen la seguridad, ¿ya? ¿Cuáles son los decretos que rigen la seguridad? El decreto ley 3607, que esa es del año 81, ¿ya? Que esa deroga al decreto ley 194, que es del año 73, ¿ya? Y ese establece nuevas normas sobre funcionamiento de vigilantes privados. La 3607, que deroga la 124, es la que establece las nuevas normas sobre funcionamiento de vigilantes privados, ¿ya? Después tenemos el decreto 1772, para que lo vayan anotando. Estas ya no son complementarias, estas son las normativas que nos han regido y cuáles son las que los derogan y cuáles son también las actuales, ¿ya? Primero la 3607, que ya les dije que era la que derogaba la 194 del año 73, la 3607 es del año 81. Después tenemos el decreto 1772. Le quiero recordar a todos ustedes que en Chile no existe la ley de seguridad privada, ¿ya? Nosotros solo nos regimos por decretos y normas, ¿ya? La ley de seguridad privada no existe. Ya, después tenemos el decreto 1772, que es del año 94, ¿ya? Que aprueba el reglamento de la ley 19.306. O sea, perdón, de la ley 19.303. Ustedes se preguntarán, ¿cuál es la ley 19.303? Y es la que establece obligaciones en materia de seguridad de personas, ¿ya? También estamos regidos por eso. Después tenemos el decreto 1773, esa es del año 94, ¿ya? Que aprueba el reglamento del decreto ley 3607. El reglamento. La 1773 aprueba el reglamento del decreto ley 3607. Y después tenemos el decreto 93 del año 85, ¿ya? Que aprueba el reglamento del artículo 5 bis, ¿ya? Del decreto ley 3607. ¿Ya? O sea, cuando a ti te hablan de los decretos de seguridad, te pueden hablar solamente de un decreto, pero en realidad existen varios. Hay unos que conocen el 3607, que es como el más conocido, ¿ya? Y es porque es el más antiguo, es del 81, perdón, y que deroga el 194 del 73, y de ahí vienen para abajo, de acuerdo, se las fui mencionando de acuerdo al año, ¿ya? Desde la más antiguo hasta lo más nuevo. ¿Ya? Entonces, el decreto 93 del año 85, que es el que aprueba el decreto del artículo 5 bis del decreto ley 3607. ¿Ya? Así que cuando te hablen de decreto, te pueden hablar de uno, te pueden hablar de otro, pero en realidad todos los decretos están dentro de lo que rige la ley, la seguridad privada en Chile. ¿Ya? Y por último, y el más reciente, es el decreto 867. ¿Ya? Del 2017. El decreto 867 es el último y es por el cual nos estamos rigiendo en la actualidad. Ustedes saben que han habido muchos cambios en la seguridad, ¿cierto? Bueno, eso se debe a que en el 2007 se creó el decreto 867 y ese decreto en la actualidad es el que estamos usando. Eso es en cuanto a los decretos y a las normativas vigentes. Así que ya saben, la ley de seguridad privada no existe en Chile, pero sí existen decretos y nos regimos por los decretos. No solo hay un decreto, sino que ahí les mencioné unos 4 o 5 decretos. Ya eso en cuanto a lo que los decretos los vamos a ir viendo detalladamente, obviamente, con los profesionales que corresponden a través de los días viernes, o sea, los días viernes a través de esta misma plataforma. Para que no tomen nota cuáles son los decretos y qué es lo que vamos a ir viendo a lo largo del tiempo. Bueno,
Vamos a ver nuestro invitado, que yo creo que ya se tiene que estar conectando. El invitado de hoy, como les mencioné, es Héctor Orellana. Él es prevencionista de riesgo, relator en materia de seguridad y jefe de monitoreo en las cámaras, en cadena retail. Ya, vamos a ver si está ahí, si ha llegado. Vamos a... ¿estamos listos? ¿Se puede conectar, Héctor? Hola Fabiola, buenas tardes, gusto de saludarte. ¿Cómo Estamos por está? acá ya. Bien, gracias, muy bien. Oye, muy contentos de la formación, ¿cierto?, de nuestra Central Unitaria de Trabajadores de la Seguridad Privada. Es un paso muy importante. Sí, y ha metido harto ruido y nos va a ayudar mucho a todos los que trabajamos en esto, que es tan lindo que es la seguridad privada. Felicitaciones ahí por todo tu trabajo respecto de esto, igual a todos los colegas que de una u otra forma han aportado, ¿cierto?, para la formación de esta central unitaria. Gusto saludarte. Qué bueno, Héctor. Sí, pues aquí nosotros tratando de hacer la diferencia, le estaba comentando a los amigos que están conectados que el tema real, el problema real de la seguridad privada también es mucho la ignorancia que hay en el rubro. Mucha gente, por ejemplo, reclama que las empresas son sinvergüenzas, que las empresas hacen esto, empresas hacen otro, pero el tema también parte por uno mismo, porque uno tiene que educarse para poder usar esas herramientas para su protección y también para poder defenderse de los abusos. Eso es lo que estamos tratando de hacer aquí. Nos dimos cuenta del problema, que el mayor problema es la falta de educación en el tema de la seguridad privada, pero desde las bases, no del conocimiento típico, que es lo que se enseña en los cursos, sino que en los cursos se enseñan los procedimientos, las definiciones, pero nunca llegan al tema legal, por qué se hacen las cosas, cuál es el reglamento, el decreto que te lo dice, los decretos que ya están derogados, los que están activos, los que ya, o sea, los que tenemos vigentes y con los que estamos trabajando. Entonces, eso lo vamos a ir enseñando a través del tiempo, con los días viernes, vamos a dejar a la gente, pero perita, las vamos a dejar, pero mejor que los asesores van a quedar, así es que para que no se viernes a las 20 horas el programa, ¿ya? Cuéntanos de tipo, Héctor, ¿qué es lo que tú haces? Bueno, yo soy de profesión ingeniero en prevención de riesgo. Actualmente trabajo en una cadena retail como jefe de monitoreo a nivel nacional. Hay muchas tiendas que están bajo constante vigilancia a través de monitoreo CCTV. Este es una plataforma relativamente nueva, un sistema nuevo de vigilancia que muchas veces los guardias piensan que las cámaras les quitan el trabajo y no es tan así. ¿Sabes qué? Espérate, Héctor, que te interrumpa un poquito, pero se escucha despacio ahí, no se escucha. Ahí sí, ahí parece que sí. Ya. Sí. Ahí sí. Ahí sí, ya. Mira, como te contaba, mucha gente piensa que las cámaras de seguridad le vienen a quitar el trabajo al guardia y no es así. Generalmente es un mito que tiene mucho componente de la seguridad privada, que cuando se instalan cámaras viene en perjuicio o en desmedro de la labor propia, y es al contrario. Las cámaras de seguridad vienen en el fondo, ¿cierto?, a complementar la labor de seguridad que se realiza tanto para la protección, ¿cierto?, de instalaciones, como también, ¿cierto?, para diversas situaciones que se puedan suscitar dentro de una instalación. Si bien es cierto, el artículo 184 del Código del Trabajo, ¿cierto?, dice que el empleador tiene que poner a disposición, ¿cierto?, del trabajador, velar por su seguridad y su salud. Las cámaras por lo general se usan para certificar procesos. Nosotros las usamos efectivamente primero como una forma disuasiva, ¿cierto?, ante los delitos, también como medios de prueba, y por otra parte, las cámaras de seguridad lo que vienen a hacer es complementar la labor, ¿cierto?, del guardia de seguridad. Dicho esto, cuando ocurren accidentes laborales, ¿cierto?, sea en el ámbito que sea, las cámaras son un medio de prueba infalible, porque muchas veces ocurre que puede existir una condición, ¿cierto?, insegura, hablando del entorno, por así decirlo,
como muchas veces una acción a lo mejor derivada de que el guardia a lo mejor o la persona no está en condiciones óptimas de salud para desarrollar una labor determinada, ¿ya? Se ha discutido el tema de si se pueden instalar cámaras de seguridad o no en los lugares de trabajo, ¿ya? La pregunta que se hacen, ¿es legal en Chile? La respuesta es sí. La condición que tiene, la regulación que existe, sí, es que esto no puede vulnerar los derechos del trabajador o de ninguna persona. Vale decir, el derecho a la privacidad de las personas, el derecho a la intimidad, cualquier derecho que esté garantizado por la Constitución, la instalación de cámaras no puede vulnerar esos derechos bajo ningún parámetro. Es por ello, por Ok. ejemplo, que para los efectos de nosotros visualizar, en el caso de nosotros que trabajamos en retail, un delito, la comisión de un delito, nosotros el enfoque no puede ir a una parte del cuerpo en particular, sino que eso se hace de una toma general a algo particular, pero solamente para acreditar la existencia de la especie que fue sustraída, ¿ya? Ahora, dentro de la instalación de las cámaras, ciertos lugares de trabajo propiamente tal, sea la instalación que sea, la condición, ¿cierto?, para poner cámaras en los lugares de trabajo es la misma. Siempre estas cámaras no pueden estar en un lugar, ¿cierto?, que invada la intimidad de las personas o la privacidad. No, no, la condición ahí es no vulnerar derechos constitucionales, como te contaba anteriormente, y el Código del Trabajo, dentro de la ley orgánica, ¿cierto? Hay varios artículos, entre ellos eh, eh, el artículo 184, ¿cierto? Que el que comentábamos recién, lo anoté acá porque de repente se me van los números, Sí, el sí, sí. Alzheimer. Entonces, eso habla de la protección de la vida e integridad de las personas, ¿ya? Ahí nosotros, cuando certificamos algunas cosas, certificamos, por ejemplo, que el trabajador use sus elementos de protección en forma adecuada, ¿cierto? Cuando hay agresiones hacia los guardias, nosotros, mediante esto, certificamos que el procedimiento se haya adoptado correctamente. Muchas veces los guardias confunden algunos, por así decirlo, definiciones, y en esas definiciones muchas veces incumplen la normativa. Entonces, ocurre que a veces los guardias dicen, no, es que la persona, ¿cierto? El delincuente me pegó y yo me defendí y le pegué. Pero ahí ya entramos en una discordancia legal y muchas veces el guardia termina detenido, digamos, por lesiones en riña. También ha existido casos en que el guardia no ha agredido, ¿cierto?, a las personas, y las personas acusan agresión, se revisan las cámaras, ¿cierto?, y se logra establecer que no hubo agresión de parte del guardia. Ahí obviamente el guardia podría establecer acciones legales, pero eso ya es un proceso un poco más largo y obviamente eso ya se ve a nivel jurídico. Claro, o sea, Eh, lo que el guardia debería saber a través de las cámaras, eso lo va a pasar en el curso, pero lo que claro, nosotros queremos darle a entender a la guardia, o sea, al guardia en este canal, son las bases legales de todo, ¿ya? claro, Porque el exactamente. proceso de las cámaras, de cómo funcionan, eso lo va a aprender en un curso de OS 10. Nosotros Debo queremos decir, ir más allá, entonces lo que tú dices es que las cámaras, el único requisito es conocer bien la ley. ¿Por qué? Porque hay lo que tú estás diciendo es que es legal mientras no vulnere los derechos de cada ciudadano, el derecho a la privacidad. claro. eh, De ahí ya hecho, entendemos. Entonces, la- lo que pasa es que la ley que rige las cámaras, el tema de las cámaras, ¿cuál era para que la el- gente en su casa lo mira, estudie? esto va todo amparado bajo el inciso final del artículo 154 del Código del Trabajo. Y Ya, generalmente esto, ¿cierto? Tiene su sustento en el artículo 184 que dice relación con la protección de la salud del trabajador principalmente. ok. Independiente de ser la cámara un dispositivo de protección de una instalación, ¿cierto? Por lo general se usa más que nada para certificar procesos, ¿ya? Ok. Cuando son procesos detallados y delicados que se necesita establecer un paso a paso en el cual el trabajador propiamente tal eh, le puede ocurrir algo, por así decirlo, de dudoso origen,
Las cámaras son los que nos ayudan, ¿cierto?, a tomar determinadas medidas de resguardo hacia el guardia de seguridad o hacia el trabajador en particular. La Dirección del Trabajo, hay varios dictámenes, por así decirlo, no prohíbe ni condena la utilización de las cámaras de seguridad en áreas destinadas a ejercer las labores o actividades laborales, pero siempre y cuando no se vulneren los derechos que conversábamos anteriormente, porque ahí ya se dañaría, ¿cierto?, el derecho a la intimidad, el derecho a la vida privada, la honra del trabajador, la dignidad del trabajador. Siempre la ubicación de las cámaras tiene que ser conocida por el trabajador, y aquí hay un aspecto muy importante, que esto siempre va a estar, por así decirlo, registrado en el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad, ¿ya? Fuera de eso, esto tiene que estar registrado ahí, y las cámaras por lo generalmente tienen que estar en un lugar a la vista cuando se trata del interior de instalaciones. No se pueden instalar en los casinos, por ejemplo, en los baños, en el sector de locker donde se cambian ropa, porque eso ya violentaría ciertos derechos constitucionales que hablábamos anteriormente. ¿Ya? Dentro del ámbito de las cámaras, ¿cierto?, generalmente se utilizan para la protección de bienes como medio de prueba, pero esto viene a ser una integralidad de medidas tanto de protección para el trabajador como también para una instalación determinada. Como requisito general, la instalación de una cámara necesariamente debe integrarse o estar incorporadas en el texto normativo del reglamento interno. Eso tiene que ser de conocimiento del trabajador. No es llegar a instalar una cámara y listo, no. Eso tiene que ponerse conocimiento al trabajador. Solo pueden efectuarse, obviamente, por un medio idóneo, por así decirlo, y concordante con la acción laboral que se va a ejecutar ahí, ¿ya? Tienen que tener que también la aplicación debe ser general, garantizando, ¿cierto?, la impersonalidad de la medida, o sea, que abarca a un grupo, no puede abarcar a una persona en específico, ¿ya? Esa cámara tiene que captar a varias personas al mismo tiempo, tiene que ser en un plano general, no individual, porque ahí en el fondo discriminaría a una persona en particular, ¿ya? También dentro del respeto a la dignidad de los trabajadores, ¿cierto? Se enmarca que aquí se aplica mucho lo que es la ley de protección de datos de las personas, ¿ya? Técnicamente nosotros las grabaciones, por así decirlo, de video solamente son autorizadas para determinados casos, generalmente judiciales o de investigación de un accidente, y se incorpora una cláusula, ¿cierto?, de confidencialidad a los que operamos cámaras. No cualquiera puede divulgar las imágenes. Eso es exclusivo de la persona que opera, pero a la vez él se compromete a no divulgar las imágenes que pasen bajo su vista. Tampoco puede extraer material y publicarlo, no, eso no se puede hacer, ¿ya? Y como te comentaba, que el plano de enfoque debe ser panorámico, los trabajadores deben conocer dónde están las cámaras, no pueden tener un enfoque, por así decirlo, clandestino, ¿ya? Tienen que estar en un lugar específico. Específico, ya. Claro, eso es a grosso modo. Y lo que comentábamos recién, específicamente para no violentar, ¿cierto?, los derechos de las personas, lo que se haga con las imágenes capturadas, esas tienen una duración determinada y simplemente después se desecha cuando no son requeridas por una autoridad judicial o a raíz de algún accidente laboral. Ah, ok. ¿Cómo cuánto tiempo más o menos mantienen las imágenes ustedes antes de desecharlas? La mayoría de los equipos graban 30 días. 30 Casi días. Ah, ya, ok. Si no hay nada fuera de lo común, se elimina. Se elimina nomás y se respalda solamente cuando son procedimientos requeridos por la autoridad judicial o por algún organismo administrador como la ASH, la Mutual o el IST, por algún accidente, por ejemplo, ahí se utiliza. También aquí nosotros garantizamos, ¿cierto?, la custodia y almacenamiento de las grabaciones en base exclusivo a lo que es esta cláusula de confidencialidad, ¿ya? No cualquiera puede extraer imágenes, solamente hay determinadas personas que pueden extraer esas imágenes
y tiene que quedar un registro para qué se van a utilizar. Se entregan bajo un acta determinada, no cualquiera puede tener acceso porque eso forma parte de la seguridad de la instalación. Ah, ok, ok. Mira, ¿ves? Que ahí la gente va a aprender bastante de lo que es las cámaras, cómo se utilizan, cuál es la ley que las rige y qué es lo que no deben pasar a llevar en la instalación de estas, ¿ya? Héctor, tú eres también prevencionista de riesgo, ¿ya? Exactamente. Y lo repito aquí porque tengo un suscriptor que hizo una pregunta en la página de la Central Unitaria. Se llama Orlando Herrera y él quiere saber sobre la ley de silla, es lo que le interesa. Entonces, Ya. ya aprovechando que tú estás aquí, que nos diste una charla de las cámaras muy buena, porque así la gente va a ir aprendiendo, que podríamos contestarle al suscriptor que quiere saber qué pasa con el tema de la ley de la silla, cómo funciona, qué Ya, tiene que mira, ver eso. la ley de la silla es una ley bastante antigua, tiene más de 100 años, ¿ya? Sí, sí, eso Esa sé. ley, esa ley es una ley antigua, está en actual vigencia la ley 2951 del año 1914, si no me equivoco, ¿ya? Esta ley lo que viene a decir es que cuando nosotros tenemos un prolongado tiempo, ¿cierto?, de trabajo de pie, esto nos puede enfermar en ciertos aspectos, ¿ya? El cuerpo humano, si bien es cierto, no está hecho para estar constantemente de pie en una misma posición. Esto nos puede causar desde un trastorno musculoesquelético, ¿cierto? Un trastorno musculoesquelético es cuando tú tienes determinadas afecciones, ¿cierto? Dentro de tu estructura muscular o ósea, ¿cierto? Por estar prolongadamente mucho tiempo de pie. La ley de la silla partió, ¿cierto?, principalmente para los locales comerciales, en los cuales los vendedores pasaban gran parte del tiempo de pie. Hace mención a que cada cierta cantidad de tiempo nosotros debemos sentarnos para descansar nuestras extremidades y después poder retomar nuestras labores. Actualmente se usa el 5 por 1 que le llaman, que son 5 minutos de descanso aproximadamente por cada 1 hora de trabajo. Muchas veces los guardias de seguridad, excepto que sean guardias fijos en algunas instalaciones, como nosotros acá trabajamos directamente a través de la central unitaria, ¿cierto? Algunas instalaciones, ¿por qué no lo han considerado, cierto, el colega ahí prevencionista? Porque muchas veces hay rotación del guardia, ¿ya? A veces está en la puesta principal, pasa 1 hora, 1 hora y media y lo cambian de puesto y se va rotando con los otros puestos. Por eso es que en algunos casos no lo consideran afecto a la ley de la silla. En otros lugares, cuando el guardia está mucho tiempo en un punto determinado y no puede desplazarse desde ahí como para caminar, para hacer una pausa activa, como le llamamos prevención de riesgo, respecto de sus extremidades, se utiliza la ley de la silla. La ley de la silla considera multas para el empleador cuando esto no se aplica. Esto partió, tengo un torpedito por acá, con una multa de 1 a 2 UTM, ¿cierto? Y habla de cualquier establecimiento industrial o comercial, ¿cierto? Cuando sus funciones lo permitan, ¿ya? Una silla en cantidad suficiente para que en el fondo el trabajador que haga, cuando está más de 1 hora de pie, se sienta cuando no exista público que atender y descansa 5 minutitos y retoma su actividad. La ley, como dijimos, la 2951, la famosa ley de la silla, eh, De 1914. de 1914. Bastante, bastante antigua y todavía no Claro, está vigente, pues todavía está es que vigente, igual que los 5 años y un día para el que roba gallinas. claro, es una cosa así. Mira, dentro de esto, cuando se revisó hace unos años atrás, hace unos 8 o 10 años atrás, hablaba en el fondo de las consecuencias que traía para el cuerpo humano estar demasiado tiempo de pie. Se detectaron que había personas, ¿cierto?, que dentro de su estructura ósea, ¿cierto?, muscular, les salían varices producto de estar mucho tiempo de pie. Si es más o menos, digamos, una persona que tenga un peso considerable, esto se incrementa. Entonces, se dice que para descansar lo ideal es alternar el peso del cuerpo en una pierna, subir la otra o
ahí sobre un peldaño, por ejemplo, pero eso no es suficiente. Entonces, de ahí salió, de nuevo, se le dio auge a esto de aplicar la ley de la silla. Y como te comentaba, cuando se puntualiza generalmente que las personas con mayor edad son más propensas a tener lesiones articulares a raíz de esto, ¿ya? Sí se puede exigir, pero siempre y cuando la naturaleza de la actividad lo permita, ¿ya? En el caso de nuestros guardias, por ejemplo, si el guardia tiene un punto determinado en un mismo lugar durante 1 hora y media o 2 horas, sería conveniente solicitarlo. El empleador Ya, nos pero provee eso lo tiene que lo puede solicitar el guardia o el prevencionista de cada empresa. el prevencionista tiene que hacer ahí, bueno, los guardias en este caso, si consideran que es excesivo, que esto le está causando una molestia, tienen que representárselo a su supervisor para que el supervisor a su vez lo haga con el prevencionista de la empresa y se haga una coordinación ahí con el prevencionista de la empresa mandante, ¿cierto? Aplicando esta norma, porque el problema de esta norma es que sanciona a los dos. Primero sanciona al empleador propio, o sea, la empresa de seguridad por mantener un guardia, ¿cierto? A pesar de estar afecto a la ley de la silla, que no se aplique la norma, es multa. Y también a la empresa mandante por permitir, ¿me entiendes? Entonces, a uno por mantener y al otro por permitir. Eso es lo delicado de la normativa, ¿ya? Y bueno, dentro de las sugerencias que yo, cuando fui jefe de operaciones, le entregaba a los guardias mientras esto se tramitaba, era la ejecución de determinadas pausas activas. Estas pausas activas, generalmente, si la orden de puesto lo permitía, era un desplazamiento corto de un punto cierto, 10, 12 pasos hacia cada costado, para que retomara la circulación, porque estar en una misma posición puede causar un trastorno musculoesquelético o puede traer otras consecuencias a la salud del trabajador, obviamente, ¿ya? Dice, bueno, la norma lo que dice en el fondo es que el empleador debe proveer de una silla para proveer el descanso a ciertos trabajadores que está demasiado tiempo, que permanezca de pie, a objeto que la utilice en los instantes donde no sea necesaria la atención de público o la labor en general, si es que se puede efectuar de la misma manera, de forma eficiente, pero sentado. Es eso en el fondo. Ok. En lenguaje simple, porque si te lo doy técnico, los colegas no me van a entender. Sí, no, sí, la idea es que la gente vaya entendiendo lo que puede hacer, los procesos en los que se puede, como que pudiera ello considerar en caso de que se Claro, sientan pasados a llevar. Sí, lo importante claro, aquí es enseñarle a la gente lo que pueden y lo que no pueden hacer, de acuerdo a los claro. decretos. También yo encuentro que hay mucha gente que trabaja en la seguridad, que son los agentes y los componentes. Quiero explicarle a la gente que los agentes son los guardias y los vigilantes privados, los componentes somos todo el resto, que son los asesores, los capacitadores, los jefes de seguridad, etcétera. ¿Ya? Entonces, yo antes de hablar contigo también le estaba explicando cuáles son los decretos que nos rigen, y también le estaba hablando de las leyes complementarias, porque tú sabes que nosotros tenemos muchas leyes complementarias. Ahora, ¿cómo el guardia puede darse cuenta de eso? Cuando ustedes hacen el curso, si se fijan, le piden bastante documentación. Dentro de esa documentación, no estar o sea, estar al día con las leyes complementarias, que es la que yo les explicaba, la del, a ver, ¿qué tenemos aquí? La de la 19.327, que es la de la violencia en los estadios, la 19.366, que sanciona el tráfico de estupefacientes. O sea, tenemos que regirnos por las leyes, estamos regidos de hecho por las leyes complementarias, son requisitos que están en los decretos de las normativas vigentes de la Ley de Seguridad Privada. Porque también le explicaba a la gente que no existe la Ley de Seguridad Privada, sino que decretos y normas. Y tenemos bastantes decretos que están vigentes, pero que actualmente no estamos, han habido modificaciones, y es porque salió un nuevo decreto, que es el 867, que salió en el 2017, y que es por la que estamos en este momento
nos está rigiendo, a pesar de que está vencida, ojo, a pesar Sí, de pues, que está vencida está hace 2 vencida. años, pero como no ha salido nada más, no nos queda de otra, tenemos que seguir con ese decreto. A mí, Exactamente. a mi forma de ver el tema del nuevo decreto que apareció, el 867, a mi parecer es la peor jugada que nos pudieron haber hecho en las normativas. O sea, eh, el decreto 867 vino a terminar de embarrar todo lo que ha habido para allá. O sea, en vez de que haya una mejora sustancial, que Sustancial. no es lo que esperábamos, al contrario, sacaron el último decreto, el 867, que ha dejado a mucha gente sin trabajo, asesores sin trabajo, capacitadores ahora, y muchos civiles también estamos peligrando en cuanto a, a los requisitos del decreto 867. ¿Qué piensas tú al respecto de esto, Héctor? Bueno, yo también pensaba en un principio que esto iba a ser mejor. Sí, pues como Eh, todo. Como todo, claro. Mira, si bien es cierto, lamentablemente yo creo que no invitaron a las personas idóneas a discutir el proyecto. Exacto. Afortunadamente, en algunas cosas hubo consenso, pero en otras no. Y ahí quedamos al debe nosotros, que somos los que participamos de esto día a día, quedamos en el fondo en el aire en algunos aspectos. Y de ahí, de hecho, este decreto lo que vino a hacer fue a limitar las funciones mucho más de lo que ya estaban. Y eso es Exacto. perjudicial para nosotros. Lo bueno que como central unitaria, por último, podemos ya armar algo y demostrar que ellos, en cierto aspecto hay cosas que deben ser modificadas, que Exacto. no se ajustan a lo que pasa el día a día, ¿cierto? En el entorno que tenemos, y eso debe ser modificado y debe ser perfeccionado de una u otra manera. Claro, pues nosotros, por ejemplo, nos unimos, de hecho, nosotros cuando creamos la central unitaria fue después que salió el decreto 867, para que Claro, la gente entienda lo malo que está. O sea, después claro, que salió el decreto 867, la central unitaria se creó debido a todos los problemas, o sea, si ya habían problemas que queríamos que se solucionaran, pensamos que el decreto 867 iba a ser como una el mejora, salvador de todos los problemas, claro, y claro, fue pero todo al revés. Primero se claro, hizo, para la gente que no sabe del decreto 867, bueno, yo ya les conté cuáles son los decretos que nos regían desde el 3607, el 1772, el 1773, el 93, ahora el decreto del 867 y el decreto exento 261, para los que no saben, el decreto exento 261 es el manual que te explica de qué se trata el decreto 867. ¿Ya? Y el exactamente. decreto 867, a ver, ¿qué modificaciones se le hicieron? Para que ustedes entiendan por qué ustedes pueden decir en sus casas, que es malo, pero ¿por qué es tan malo? Ya, primero cambia el tema de los chalecos anticortes, ¿ya? O sea, hay cosas buenas, pero muy pocas. Es más malo que bueno. Lo Es más, bueno, claro, lo bueno a mí, porque a mí me gusta sacar lo bueno de todo, lo bueno que yo considero en el decreto 867 es que se implementara el gas pimienta, la esposa, el bastón retráctil. Lo encuentro súper bueno porque igual los agentes de seguridad están demasiado desprotegidos, o sea, ni siquiera gas pimienta para echar era legal. Ahora sí, para los que sepan que en el decreto 867 sí se implementaron esa, pero encuentro que no es suficiente para la situación que estamos viviendo hoy en día, claramente no es suficiente. ¿Cómo se puede hacer esto efectivo? Es que el dueño de la empresa o el representante legal o el jefe de seguridad o el asesor de seguridad en la directiva de funcionamiento solicite que el guardia tiene que usar estos implementos. Ya, una vez que se escribe en la directiva de funcionamiento, se presenta, se autoriza, el guardia ya de la instalación que se solicitó ya puede usar estos implementos. ¿Ya? Pero el tema de la seguridad es eso, es del decreto. ¿Ya? Hubieron varios problemas que no me gustaron, que es el tema del chaleco anticorte. No creo que se le haya hecho mucha modificación. Es más como que te solicitaron un certificado de aprobación. Es todo lo que le pusieron, pero el chaleco anticorte sigue siendo la misma mala calidad que venía de atrás.
O sea, en vez de mejorar el chaleco anticorte, solamente le pusieron una certificación que tiene que llevar. Pero yo estuve revisando los chalecos y la verdad es que es la misma cosa, ya solo que con un certificado de alguien que acredite que el chaleco está bien. Pero en cuanto a proteger, nada. El otro problema que causó que hubieron nuevos requisitos, hay nuevos requisitos para la empresa, para los guardias, para la empresa de seguridad y para los asesores y capacitadores, lo que llevó a que muchos asesores y capacitadores que llevaban años en el rubro, mucha gente de edad también, perdiera sus trabajos porque no cumplía con estos estándares que son como de la estratosfera, están completamente fuera de la realidad, o sea, lo hicieron como para dejarnos fuera. Y por ahí yo creo que nada que implica que gente que lleva años en un área pierda su trabajo no puede ser bueno. Entonces, esos son los mayores problemas que está causando el decreto 867. Como está, el decreto ya cumplió su tiempo, pero como no hay otro, tenemos que regirnos por el mismo. Estamos esperando un nuevo decreto que solucione los problemas que causó este decreto nuevo, ¿ya? Yo sé que te tienes que ir. Sí, me están ahí apurando un Sí, poquito. Héctor, yo sé que te tienes que ir, así que te agradezco un montón la participación. Espero que nos veamos de nuevo. Te vamos a estar invitando nuevamente para hablar de otros temas, porque la gente igual tiene hartas preguntas, así es que voy a dejarte ir un rato, porque yo sé que los agentes y los componentes de seguridad son 24/7, así que te agradezco Exactamente. el tiempito que tomaste para poder explicarle a la gente y enseñarle qué es lo que estamos haciendo todos de forma completamente gratuita y porque nos interesa educar a los agentes de seguridad. Es nuestro enfoque, educarlos porque es la única manera de darle las herramientas que necesitan, empoderarlos para que ellos mismos se aprendan a defender y aprendan las normativas que pueden ellos también utilizar para poder defenderse de acuerdo al caso o a la experiencia que estén viviendo. Exactamente. Te agradezco la invitación, Fabiola. Muchas gracias por este espacio que me dieron. Y lo que necesiten, pues, consúltenos en lo que pueda yo ayudarnos, gustoso. Me consultan y ahí les damos respuesta a todos para que lo podamos orientar, ¿no? Un Ya, gusto, que pues, estén muy bien, muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias, Fabiola. Chao, chao. besito. Gracias por todo, Héctor. Bien, entonces estábamos ahí, Héctor Orellana, él es prevencionista de riesgo, también es capacitador en materias de seguridad privada y es jefe de monitoreo de CCTV. Ya espero que les haya gustado el programa de hoy. Los vamos a hacer bien, no tan largo, para no aburrirlos y dos, para no meterles información en la cabeza, mucha información de un viaje. Ya, así es que vamos a ir de forma paulatina, vamos a ir viendo varios temas. Ahora ya aprendieron dos cosas nuevas, aprendieron que hay leyes complementarias, aprendieron que están los decretos que nos rigen, todos los decretos, qué es lo que hace uno, qué es lo que hace el otro. ¿Qué más aprendimos hoy? La ley de la silla, que el suscriptor, don Orlando Herrera, que estaba preocupado por ese tema. Espero que haya quedado conforme con la información. Si quieren profundizar más en cualquier tema, manden un mensaje o al correo que vamos a poner en la descripción del video. ¿Ya? Entonces, nos quedamos con eso. Todos los viernes, recuerden, todos los viernes a las 20 horas, hagan sus consultas. Vamos a ir enseñando todos los temas y los decretos los vamos a ir pasando uno por uno para que no, porque es mucha información, ya es mucha información la que ustedes tienen que procesar y lo vamos a hacer de forma paulatina para que puedan entendernos de la mejor manera. Ya saben, el decreto ley, el 3607, ya los decretos que nos rigen, 3607, 1773, 1772, 93 y el decreto nuevo que es el 867, que es por el cual nos estamos rigiéndonos hoy en día. Y recuerden las leyes complementarias. ¿Qué significan las leyes complementarias? Significa que son las leyes que, o sea, las leyes que nosotros también tenemos que cumplir para poder, porque está dentro de los requisitos de los decretos de la Ley de Seguridad Vial. ¿Ya? Entonces tenemos que cumplirlos para poder ser agentes o componentes de la seguridad.
Chicos, espero que les haya gustado el programa. Vamos a estar trayendo profesionales, vamos a traer prevencionistas, asesores, capacitadores, vamos a hacer debate en vivo para que ustedes los vayan viendo y vayan viendo las diferentes opiniones que se tienen, porque, a ver, si bien es cierto, los decretos están establecidos, hay variadas opiniones al respecto. ¿Ya? Entonces, eso es lo bueno. Si también los que quieren participar del programa, mándenos, déjenos en sus comentarios las preguntas o la pueden hacer por correo, o, no, o los que quieran también participar aquí, que quieran hacer una pregunta en vivo, también nos avisan, nos mandan un correíto y nosotros con su número de teléfono, su nombre completo, y nosotros lo añadimos también al programa para que ustedes puedan hacer sus preguntas o dar sus vivencias y cómo podrían resolver todo este tema. Ya saben, los decretos vamos a empezar a tomarlos, aprenderlos de a uno, primero en orden, desde el año, desde los primeros hasta el actual. ¿Ya? Así es que eso, espero que les haya gustado, chicos, que hayan entendido. Si quieren profundizar, les recuerdo, nos avisan a través de los mensajitos, ahí lo ponen en los comentarios. También no olviden darle like, compartir, por favor compartan, porque necesitamos que el rubro mejore, necesitamos que los agentes y componentes de seguridad suban el nivel de conocimientos del rubro y las normativas que nos rigen, que es súper importante para poder darle las herramientas que ustedes necesitan. Hay mucho problema en el rubro, hay mucho desconforme, hay muchas empresas que hacen mal las cosas, muchas veces por desconocimiento, otras veces solamente por ser mala gente nomás, pero lo importante de esto es educarse, porque es la única forma de poder defenderse, créanme, eso es algo que aquí y en la Quebrada de la Giasi, la única manera de defenderse de los abusos es con conocimiento del rubro que están ejerciendo, ¿ya? Así es que les doy un beso enorme, les envío y nos vemos el próximo viernes a las 20 horas, más invitados, hagan las preguntas que necesitan saber y el próximo viernes estaremos hablando del primer decreto del año 81, que es el decreto ley 3607. Recuerden, ese es el que derogó al 194 del año 73, que es el primero que salió. ¿Ya? Eso, besitos, cuídense y estamos a la vida.